Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Nos encontramos aquí para reflexionar, nos encontramos para hacer nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos estudiando la teología en realidad de San Lucas, Anique Ñandere Saraite, esta teología tan interesante. El cardenal Martini decía siempre que la teología de San Lucas es la teología para los avanzados. Upeago dice los que hicieron ya San Marcos, que es lo básico, lo elemental, saber quién es Jesucristo, evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y luego te dice que es hijo de Dios. Bueno, estas cosas. Pero después Lucas va como profundizando. Lucas es el tercer evangelista sinóptico, ¿verdad? Y después al final está San Juan. Eso sí que es pura teología también, ¿verdad? Pero es interesante cómo también se va desarrollando esta teología y cómo se va mostrando esta teología. Y eso lo encontramos con el evangelista Lucas. Bueno, así entonces nosotros estamos mirando el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. También los grandes estudiosos, Lucas mismo nos presenta, nos dicen ellos, con estos famosos 3 tiempos, ¿verdad? Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo del Padre, tiempo del Hijo, tiempo del Espíritu Santo, cada uno con características esenciales y fundamentales. Yo pienso que estas divisiones y estas intuiciones tan grandes, ¿verdad?, de los estudiosos que se sentaron, mira lo guapo, o calculáis, ¿veis? Porque lo que escribió un evangelio no es que después escribió un librito, hoja de ruta para ver cómo leer un evangelio, ¿verdad? O sea, con la ya estudiaban allí, ya ponen a ver que ya ponen ni que no es el estilo protestante ya pipare y dejina, ¿verdad? O sea, ¿por qué dice la Biblia? ¿Por qué? Calma, ya esa pona, que entonces allá güero guatapona, que ñamaña pona, que aña en dupona que va el balón be useñan de hamba eisha o mombe useñan de hamba el balón be uañan de hina lleva peñan de yara ni engüe. Bueno, entonces estábamos mirando aquí el capítulo 6. Veíamos en el curso anterior, ustedes pueden mirar a través de nuestro canal, ¿verdad?, el capítulo 6, del 1 al 7, la institución de los 7. Y no solamente eso, ¿verdad?, sino que también nosotros aquí encontramos, al hablar con la institución, mejor dicho, al reflexionar sobre esto, la institución de los 7, nosotros encontramos, miramos, sabemos, vemos, entonces que tenemos que ponernos las pilas, por decir así, ¿verdad? Tenemos que ponernos las pilas para poder entender bien qué es lo que estaba sucediendo en esta primera comunidad cristiana.
Como introducción nos pone directamente que el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron ya a murmurar contra los hebreos, etc. Bueno, y toda esta problemática. Y es por eso que después ellos tienen que buscar personas que los puedan atender, ¿verdad? Las viudas de aquellos eran desatendidas, es decir, de los helenistas, y se miraban un poco. Nosotros decíamos al comienzo que es como que el mal, como que el diabolos, como que quiere meter la cola, como se suele decir, ¿verdad? Aparentemente algunos de los cristianos de trasfondo helénico creían que las viudas entre los creyentes hebreos eran mejor cuidadas. Bueno, esta daba la impresión o daba la sensación, por la pinta entre ellos, a Oñebunuma lleva dentro del mismo grupo a mirar, a buscar, a procurar. Se quiere entender, ¿verdad?, qué es lo que está pasando. No es sugerido, ¿verdad?, que el descuido fue deliberado, no, nada de eso. Más probablemente la causa era la mala, lleva el sentimiento de uno, y no muy buena administración. Entonces, eso es entonces posiblemente lo que está pasando, ¿verdad? Ya hay cuando a pisar, etcétera, sino que aquí algo hace falta, que nos organicemos mejor. Qué lindo que es esto, porque cuando comenzamos a pensar dentro de un grupo humano, ya de conseguía ya esa lleva. Au pebeña de ya esa peaña ya mindu una ya esa ba esa bañan de ya potahina, ba esa bañan de ya potahina. Porque aquí encontramos lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Porque, como decíamos, no es el mal simplemente como tal, sino que muchas veces son nuestras propias limitaciones en cómo nos estamos organizando. Y entonces por eso un grupo probablemente mira y dice, hay un sentimiento, aquí parece que a nosotros no nos están cuidando bien, y eso puede también desencadenar una situación de malestar entre las personas. Cuando nosotros vemos y decimos, bueno, y entonces así sucesivamente. Bueno, en una congregación de aquel tamaño, fue inevitable que las necesidades de alguien fueran pasadas por alto, ¿verdad? En una congregación de este estilo, muchos cristianos, la mayoría dice que va creciendo. No se olviden que en los primeros capítulos, nosotros de hecho los apóstoles, capítulo 2 y eso, sabemos, dice que se fue sumando como 3.000 que se unen enseguida. Imagínense, ¿y cómo hacemos para organizarnos bien? Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Nada más comenzar su pontificado, Francisco prometió visitarla. Domani voglio andare a pregare la Madonna perché custodisca a tutta Roma. Hablaba de Santa María Mayor, la Basílica Papal de Roma. Francisco tiene una relación muy especial con ella y la ha visitado 101 veces, la última al volver de su viaje apostólico a Bahrein. El Papa acostumbra comenzar y terminar cada uno de sus viajes rezando en esta basílica ante un icono de Salus Populi Romani, patrona de Roma. Su imagen llegó a la ciudad en el 590 durante el pontificado de Gregorio I y, según la tradición, fue venerada por los primeros cristianos. Así hablaba Francisco de esta Virgen que custodia la ciudad de Roma cuando tomó posesión de la basílica. La mamma aiuta i figli a guardare con realismo i problemi della vita e a non perdersi in essi, ma ad affrontarli con coraggio, a non essere deboli e a saperle superare in un sano equilibrio. El Papa ha hecho ofrendas muy especiales ante la imagen de Salus Populi Romani, como este balón que se trajo de Río de Janeiro en la JMJ de 2013. Aunque no siempre que ha rezado ante esta Virgen, lo ha hecho en la Basílica de Santa María Mayor, el 27 de marzo de 2020, cuando el número de fallecidos por el coronavirus en Italia superaba los declarados por China. El Papa pronunció la bendición Urbi et Orbi en una plaza de San Pedro desierta, acompañado de este icono y del crucifijo milagroso de la iglesia de San Marcello al Corso. La tempestà smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze in cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità.
Ahora, en tiempos mejores, Francisco sigue rezando ante Salus Populi Romani en la Basílica de Santa María Mayor. Si no hay ningún imprevisto, la próxima vez que la visitará será en febrero de 2023, antes de su viaje a República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y como siempre viene a nuestro encuentro, nos regala su palabra, nos ayuda a dar pasos muy importantes en nuestro camino de fe, en nuestro camino de vida espiritual. Hoy, al celebrar esta fiesta muy importante que es justamente la dedicación a la Basílica de San Juan de Letrán, que es la catedral del Papa, la catedral del obispo de Roma. Leemos de la profecía de Ezequiel. El ángel me llevó a la entrada de la casa y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior, hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Entonces me dijo: estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se las hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llegue el torrente tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven en el suelo y habrá peces en abundancia. Y así continúa Ezequiel, la fuerza de Dios, quiere decir el nombre de Ezequiel. Pero lo más importante es lo que está viendo este profeta. El agua que surge, dice, desde el altar del templo y va regando. Pero, la gracia de Dios, ¿verdad? Tenemos que estar empapados con esta gracia del Señor. Pero lo más lindo, el mirar hacia el oriente significa la sabiduría. La sabiduría de Dios que tienen que empapar nuestra vida para que nosotros también podamos vivir de acuerdo a sus evangelios. La de Cuaino, la de entender hoy, llevan para peñan de yaras y señan de hacita hoy, a ver, a pela, ya popona mi hangua, peñan de cobeo y la tapepeajo. Y después lo más interesante, que en cuanto va caminando el agua, va dando vida. Fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y va a desembocar en el mar. El mar de la sal, que es el mar muerto. Pero cuando llega la sabiduría y la gracia de Dios, dice que ahí estas aguas serán saneadas. Quiere decir que la gracia y la fuerza del Señor es la que nos purifica, sanea nuestra vida y ahí vuelve a rebrotar toda vida. Queridos amigos, pidamos esa gracia al Señor, que la fuerza de Dios nos dé nueva vida como cristianos auténticos. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país
evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En noviembre, Ñande Yara Ñe'e abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este capítulo 6, la institución de los 7. Nosotros decíamos que siempre hay, con el mal, ¿verdad? Siempre hay como ese deseo, ateku oñe moisea oí, lleva ya posea oí, o se cuñane contrame. Nosotros a eso le llamamos el día bolos. Día quiere decir separar, día. Bolos, ¿verdad? Entonces en ese diálogo, en esa posibilidad, en esas decisiones, todo esto entonces como diálogo, apella, lleva. Entonces es una forma de decir y de darnos a entender que está actuando, ¿verdad?, del mal, o sea, nuestros propios caprichos, cuando buscamos nuestros beneficios, entonces estamos dividiendo a la misma comunidad. Le encanta entonces al mal utilizar de estos hechos. Tal vez, decíamos, no hecho a propósito, para empezar el conflicto. Los hebreos estaban bien en sus corazones, los helenistas estaban bien en sus hechos. Estas fueron las condiciones perfectas para un conflicto, para la separación de una iglesia. Atención, la separación de una comunidad. Esto sí que está, te va mostrando. Los apóstoles de por sí se organizan para la nominación de los diáconos. Uno tiene que organizarse, entonces uno va entrando, uno va a ver, tenemos que mirar. Hechos de los Apóstoles capítulo 6, ¿verdad? Del 2 al 6, los apóstoles se organizaron. Y organizaje, más beba la ñamoidena, más bala y catúa lleva con añane puntuomi. Ñandeja pe ya vete y no ve. Ñande catúa ya peñande yarañe. Peñande yarañe, oye, cuaguana, ñande yarañe, ñande ya cualcana entero vete. A ver, por eso entonces vamos a hacer este camino. Y así, no es justo que nosotros dejemos superarlas cuando ya poseen la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué criterio interesante lleva a Peñan de la Yajeshain? Na ipona y con la de la Yajeya lleva Peñan de Yarañe, Peñan de Yayapoañaína, Peña y Cualca, Peñan de la Pichacuela, Pendo vale la Yajeya Jañaboque. Ñan de hoy y Pucuyara, Ñan de hoy, Ñañimoyana, Petenonda, Tenonde Teo, ella lleva. Upeago y la tendota. Aupeisha veñan de Ñañimoyana, allí Pucuyara, Gente, Escuela, Peja Pecuera, Hamba Epa las Escuela y Cuase, Hamba Echa para Escuela y Cojina, Hamba Echa para Peñan de Yara, o hoy putimo mi hanguaisha, o mongele y mi y su Escuela, Upeago y Seina, Topoco Peña, Topoco Pe y Corazón, Apeu y esto yesa, Peato yesa, Cuayeva. Y esto es lo que nos está diciendo. Cuando nosotros decimos no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, tenemos que hacer una evaluación. Tenemos que mirar desde ciertos criterios. El criterio aquí entonces es esencial.
no es justo, no es justo, los apóstoles explicaron que debían permanecer fieles a su llamado principal. Tenían que permanecer fieles a ese llamado principal, que era la oración y el ministerio de la palabra. Dos cosas entonces. Esto ya es una gran enseñanza, una gran pedagogía también para nosotros. Ñande ya puajina con ñandera peja ñande ñajenduajina ya yesa peaja ya leja ya icua peñande ya para enseñar a través de Hechos de los Apóstoles. Primera cosita dice que es un llamado a la fidelidad, permanecer fieles a su llamado principal, que era la oración y el ministerio de la palabra. Oración y ministerio de la palabra, dos cosas, oración y ministerio de la palabra. Era injusto para ellos gastar su tiempo administrando las necesidades prácticas de las viudas, administrando las necesidades prácticas de las viudas. ¿Verdad? Y entonces esto es lo que nosotros estamos encontrando y nosotros estamos poniendo aquí delante, ¿verdad? Algunos creen que esto es evidencia de una actitud de superioridad entre los 12. Algunos pesa la dice, aquí una evidencia, no. A ver, ore la romanda, a ver, ore roí, ore a ver la roñi ena, pendiga tu y bella pupea, bebe pitata tembiguayante, bebe pitata upea lleva servijaisha. Ustedes van a ser los servidores de los diáconos, los que van a estar ahí al servicio de la gente nada más, porque orea, lleva, nosotros nos alegamos el derecho, ¿verdad?, de la palabra en este caso y de la oración. Orero yapota, pe yapota las cosas, simplemente casi como diciendo elementos materiales, ¿verdad?, de una organización, que ellos se consideraban a sí mismos demasiado para tal trabajo. Upea oíme, con la ña pensada de un sentido antropológico simplemente, o de un egoísmo, y catú pesa ahí, ¿verdad? Y catú pesa ahí. No hay nada que pueda cambiar, digamos, si es que uno lo va pensando en serio y lo va mirando en serio. Como que lleva ñandé, ya llero vieiterei. Shengo hina shengo a ver se le guapa pe ya poto mi va se da ya posea más o menos se da ya posea pe ya poto bueno. Y entonces va ese ya poto se abre añemonita oración y manejar un poco la comunidad, manejar todo lo que significa. Entonces esa es la actitud, ¿verdad?, de el que es superior al otro, ¿verdad?, porque se la manda. Bueno, entonces, es probable que esto no sea el caso y que ellos fueron sabios en delegar estas responsabilidades. Lo más sabio, lo más prudente y lo más interesante que nosotros miramos en todo caso es que ellos fueron sabios. ¿En qué sentido? De poner aquí bien claras las cosas, ¿verdad?, para decir cuál es el camino para solucionar los problemas que ya dijimos. El problema de la atención de las viudas de los helenos con respecto también a las viudas de los hebreos. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Estamos en la oscuridad, buscando tu gracia y tu luz, anhelando recibirte. Estamos en este desierto, sedientos de tu amor, queriendo estar contigo. Perdónanos, Cristo, nuestra traición, y con tu Santo Espíritu sopla nueva vida.
salvación. Que brille tu ardiente luz, perdidos estamos, te necesitamos. Te entregamos nuestras vidas para poder morir y vivir siempre contigo. Eres nuestra esperanza, nuestro amor, nuestra confianza, nuestra fuerza y refugio. Perdónanos, Cristo, nuestras ofensas, y con tu Santo Espíritu sana nuestras almas. Danos el pan de vida, danos el cáliz de salvación. Que brille tu ardiente luz, perdidos estamos, te necesitamos. Haznos dignos y humildes, portadores de nuestra cruz. Renunciamos a este mundo por tan solo un momento ante ti. Es tu cuerpo y tu sangre, es tu alma y tu divinidad, tu presencia, real presencia con nosotros. Aquí estás, aquí estás, aquí estás. Te alabamos, bendecimos. Aquí estás, aquí estás. Te adoramos, no hay nadie más. Aquí estás, aquí estás. Te alabamos, bendecimos. Aquí estás, aquí estás. Te adoramos, no hay nadie más. Danos el pan de vida, danos el cáliz de salvación. Que brille tu ardiente luz, perdidos estamos, te necesitamos. Danos tu paz, danos tu paz. Quédate, Señor, en nuestro corazón. Permanecemos ante ti por tu gracia y tu piedad. Tú nunca nos dejaste. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas.
de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. Zu ihm strömen alle Nationen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu Winzermessern. Sie erheben nicht mehr das Schwert Nation gegen Nation und sie erlernen nicht mehr den Krieg. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del profeta Isaías. Sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas. Pensiamo alla Siria, più di 10 anni. Pensiamo per esempio, vieni, siediti qui. Ecco, ecco, va bene. È coraggioso questo. E pensiamo alla Siria, pensiamo ai bambini dello Yemen, pensiamo al Myanmar. Dappertutto, adesso è più vicina l'Ucraina, ma cosa fanno le guerre? Distruggono l'umanità, distruggono tutto. E i conflitti non vanno risolti per la guerra. Tu accomodati qui, ecco, i due coraggiosi di oggi. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos entonces nosotros aquí reflexionando sobre este curso bíblico. Como siempre, estamos también mirando lo esencial, lo fundamental de lo que marca para nosotros, todo lo que marca para nosotros, los elementos pedagógicos
y los elementos también de un compromiso dentro de una comunidad. En este caso, si nosotros nos llamamos y decimos que somos cristianos, ñande upeara becueri la yahara, ya esa, eva la oñecuan ñande eva lo ñemoía hina peñande ni nondebe, ñande iga tu hanguaisha ya yepoyaje se ñeñepunu ya guata, peara becueri. Entonces, Dios nos llamó a estos apóstoles a hacer todo para la iglesia. Dios ha levantado y levantará a otros a servir de otras maneras. Porque nosotros estábamos discutiendo anteriormente, o sea, estábamos mirando y estábamos diciendo, ¿será que eso no es superioridad? Lleva ahora indica tuyo ya poco amba eco a roñe penugo te biguay ya tena pokrai ya lleva roñe moi arome la te biuquela la pichacuela, no. Nosotros somos los apóstoles, nosotros somos los que estamos al frente. Ahora indica tuyo mi aroña po. Entonces otro toñe muy mío porque orendiga tu iros ella peñan de ya no debe la niembo andiga tu iros ella ay pe orero huere comaina, ¿verdad? O sea, como ese llamado vocacional tan importante. Por una parte es el de la oración y por otra parte el de la predicación. Entonces, claro, uno puede decir, con avio más, los perros, con avio más, ¿acaso no podemos hacer todos, verdad? ¿Acaso no podemos realizar todas estas cosas también nosotros como cristianos? Y no, porque nosotros aquí entonces es donde nos ponemos humildemente ante un camino para entender y para guiar un poco los pasos, ¿verdad? Para guiar los pasos de la vida cristiana. Porque estamos dentro de una comunidad. Hoy en nombre de la libertad, o en nombre no sé de qué cosa, la libertad religiosa, todo lo que sea, cada uno, al estilo protestante, secta o mía, cada uno puede hacer y puede decir lo que quiere, lo que se le canta. Y eso no es comunidad. Eso no es justamente buscar el bien común. La religión es religarnos. Entonces dice ñamindu, allá allá esa mimaba ñandebe ñande ya no debe de la ñandere non debe oía lleva maba ñande de la ñandera pisacuera re non debe ahí. Au peu ñande ya cuata maba ñande jamaba pe ñande ya ra ya cuarire pe ñandera pisacuera ya cuarire va la oía ñande yerere. Entonces, queridos amigos, esto es lo que hoy nos está queriendo decir. Aquí no es el hecho de decir, estos son demasiado importantes, la superioridad. Nosotros somos superiores porque nosotros podemos hacer esto. Sino que las responsabilidades tienen que ser compartidas. Cada uno de acuerdo a esas riquezas, talentos, capacidades y también compromiso con la institución. Porque me demandó a que en la medida en que nosotros nos comprometemos con esa institución también, nosotros vamos a desempeñar un rol y un papel importante, ¿verdad?, dentro de esa institución. Entonces Dios nos llamó a estos apóstoles a hacer todo para la iglesia. Dios ha levantado y levantará a otros a servir de otras maneras. Nosotros muchas veces pensamos, ¿verdad?, que nosotros somos la última Coca-Cola del mundo, ¿verdad?, del desierto. No. Aquí entonces nosotros tenemos que pensar un poquitito más. Tenemos que proyectarnos un poquitito más, pero siempre desde la palabra de Dios y del designio que Dios tiene trazado para nosotros. Entonces, Dios nos llamó a estos apóstoles a hacer todo para la iglesia. Dios ha levantado y levantará a otros a servir de otras maneras. Un pastor, uno que está al frente, un tendota, no debe tener su tiempo correspondiente, ¿verdad?, consumido, ¿verdad?, por su trabajo. Eso, un pastor no debe tener su tiempo consumido en trabajos, ¿verdad?, que son esencialmente sirviendo las mesas. No puede consumir, no puede hacer peaje por matar y porque me suele suceder, ¿verdad? Entonces, dice, nos dedicaremos a la predicación de la palabra. Y no solamente eso, ¿verdad?, sino que sobre todo a la oración, dice, oración y predicación de la palabra. Ese pastor que está al frente y que está a disposición de su comunidad.
a veces medio jasilento ya porque da ya yupa y ahí la tiempo de titi y la gente viene con tener a algunas veces ya de copa y más de cuave y maraca parece no está y yo recuerda tener en monguetamita en día cuera. ¿Por qué? Porque hay muchas otras necesidades también. Bueno, pero aquí también con este capítulo 6 nos está diciendo a nosotros, y esto también es un llamado de atención para una iglesia jerárquica, ¿verdad? Una iglesia que sea más comunión, y entonces en esa koinonía, en esa unión, en esa comunión, lo que hay que hacer es verdaderamente, como dice también nuestro Papa Francisco, estar al lado de. Por eso la iglesia en salida, por eso entonces todos estos elementos donde nosotros nos encontramos uno al lado de otro. Bueno, un pastor entonces no debe tener su tiempo consumido en trabajos que son esencialmente sirviendo a las mesas, como dice aquí. No podemos. Vamos a buscar a otros que nos ayuden, pero que hagan un servicio maravilloso. Sin embargo, hay algo equivocado con un pastor que considera que tales trabajos estén bajo su promisión. Tales tareas, ¿verdad? Tales cosas que debe estar verdaderamente bajo su posición. Es decir, allí en ese lugar que le corresponde. Y para eso nosotros tenemos que saber, va a la disposición, ella se ayapota la iponami hanwa, ella se ayapota y canto hanwa, ella como pastor me pueda preocupar de esos que me necesitan a mí. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Nuevo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En noviembre, Ñande Yara Ñe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, el Nuevo Testamento. Estamos hablando nosotros de este capítulo 6, muy interesante, y decíamos, un pastor no debe tener su tiempo consumido en trabajos que son esencialmente sirviendo a las mesas. No puede, ¿verdad? Sin embargo, hay algo equivocado con un pastor que considera que tales trabajos estén bajo su posición. No se trataba, por lo tanto, de realmente servir y limpiar mesas para esas viudas, ¿verdad? No se trataba simplemente de eso. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que toda narración siempre nos lleva hacia un sentido teológico. Y bueno, esto habla de manejar la administración de los detalles prácticos y financieros. Manejar todo esto. Relevantes al cuidado de las viudas. Relevante al cuidado de las viudas. Al cuidado entonces, pero que sea una preocupación de la comunidad. Entonces, pero cuando uno dice tiene tantas cosas, que en mucho abarca, poco aprieta, que en mucho abarca, poco aprieta. Entonces nosotros tenemos que pensar en este sentido lo que la palabra de Dios nos está hablando y nos está diciendo, ¿verdad? Es decir, aquí hay administración de detalles prácticos, aquí hay administración de detalles financieros, hay elementos relevantes al cuidado también de las viudas. Una mesa en aquel tiempo significaba un lugar donde un cambista hacía su colección o cambio de dinero. Los diáconos fueron seleccionados para supervisar la distribución del dinero y las provisiones para las necesidades en las convivencias reales y concretas, para supervisar, para estar entonces ahí al frente, ¿verdad? Entonces es interesante porque te está llamando también a un sentido muy práctico, y por eso también lo otro te hablaba de la oración y de la palabra de Dios. Entonces ya dijimos, y creo que ya pusimos bien claro, porque oré la importante idea, porque oré no había nada con Ari, o si no, también cuando estamos hablando aquí de los diáconos, estamos hablando de cosas bien concretas. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo necesitamos responder a todas estas cosas? Ellos dicen después, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En el ministerio de la palabra. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El hecho entonces de que los apóstoles se ocupaban de la oración y el ministerio de la palabra muestra que enérgicamente hicieron aquellas cosas y cuán consumidor es predicar y orar correctamente. Esto demuestra que había entonces una verdadera preocupación. Pero por otra parte también está demostrando que en esta preocupación, en este deseo por la oración, y sobre todo entonces porque esto también pueda influenciar en la sociedad, ¿verdad? Porque toda palabra de Dios tiene que influenciar. Esto demuestra muy bien que tanto la oración como la palabra de Dios ocupaba un lugar esencial para formar los criterios, formar la cabecita, formar a las personas, comenzar a reflexionar, no ser autómatas. La autómata, ojo, te más enyoreya, dos calculadas. Pero la moneda famoso, la cambio automática, yo, imagina, yo pues, pegante. Sin embargo, aquí nos está llamando también a nosotros a un llamado verdadero donde cada uno pone lo suyo, donde cada uno entonces, no en una forma automática, autómata, que las cosas funcionen, sino que donde nosotros verdaderamente le podemos dar mucha vida. El ministerio es mucho trabajo, aún aparte de dolores de cabeza administrativos.
un ministerio entonces. O sea, lo que nosotros estamos haciendo, el servicio que yo quiero hacer, pero a la ministerio. Algo en función de alguien. Es mucho trabajo. Cualquier ministerio es mucho trabajo. Por eso también solemos conversar, ¿verdad? Y decir qué es más fácil, dar un pescado o enseñar a pescar para el cristiano. ¿Y qué es lo más conveniente para el cristiano? Dar el pescado significa un asistencialismo, pero aprenderme. Sin embargo, enseñar a pescar es una forma de decir que vos tenés que tener paciencia, tenés que tener entonces todo lo necesario para acompañar, para que salga esa persona. Ahí entonces lleva tu tiempo, lleva tus gustos, lleva tus decisiones, lleva todo lo que uno piensa tal vez gastar para sí mismo, ¿verdad? Ahora entonces lo está gastando, lo está poniendo al servicio de los otros. Entonces, el ministerio es mucho trabajo a una parte de dolores de cabeza administrativas. Un hombre joven dijo, ¿verdad?, a un actor, daría todo el mundo para poder enseñar cómo usted, mirándolo frente a los ojos, ¿verdad?, mirándole frente a los ojos verdaderamente, contestó, porque eso es exactamente lo que te costará. Eso es lo que te costará. El mundo para poder enseñar, entonces, es lo que a nosotros nos pide como esfuerzo, a nosotros nos pide como lucha. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Estamos con este hermoso libro y la teología de San Lucas. Estamos en el tercer momento, ¿verdad?, que es el de los Hechos de los Apóstoles. La venida del Espíritu Santo que nos envía entonces ahora a ser Alter Christi. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.